Bueno, tremendo tema, la quiero más. Este tema de los 8 de Colombia nos permite iniciar nuestro programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, como usted quiera. La voz de la Gran Colombia, generando desde acá, desde Cúcuta, para todo el mundo. Tenemos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que usted quiere y desea saber de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en ese dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. De nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y la semana pasada comentamos sobre el estado de salud del capitán de navío Luis de la Sota, preso político y que también posee la nacionalidad peruana. Él se había venido presentando en condiciones muy difíciles de salud, estaba muy mal de salud, aparentemente fue atendido la semana pasada por órdenes médicas, pero resulta que según su hermana y según su esposa, esa condición de salud no ha sido superada y debe ser trasladado a una clínica, a un hospital. Esto lo dice Moli de la Sota. Luis de la Sota necesita traslado urgente al hospitalito en el acuartelamiento militar de Fuerte Tiuna. Tiene gastritis severa con reflujo e inflamación de colon. Hace más de 4 meses tiene vértigo y debe chequear la creatinina, señaló la hermana del militar. Según su denuncia, el director del centro médico al que pide que sea trasladado envió médicos para atender a su hermano, pero no llevaron tensiómetro. ¿Qué médico tan chimbo es esto? Fueron a atender a paciente y no llevaron tensiómetro por lo mínimo para tomar. ¿Eso era a ojímetro? No, yo no sé, pues debe ser que ellos detectan la tensión con... ¿A ojímetro o a dedímetro? Bueno, a dedímetro será, pero lo cierto del caso es que eso revela la falta de seriedad que tienen los funcionarios del régimen en relación a los presos políticos. O sea, no es posible esto. En este sentido, detalló que un equipo de la oficina de la alta comisionada de la ONU de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó a su madre que ellos están viendo cómo hacer para llevar a las autoridades la solicitud de traslado. Además, dijo que el juez del caso tiene la solicitud de traslado del abogado y no responde, así como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, la flamante Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, que se vendió como la solución, la panacea de estos problemas y no ha actuado en este tema. De la Sota sigue bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar y ella, la hermana, responsabilizó a estos funcionarios de lo que pudiera pasar. Todos son responsables de las consecuencias de la falta de atención médica. Ya son más de 3 años sin juicio. De la Sota, militar de la Armada, fue detenido y acusado de un supuesto caso de conspiración en el 2017 y en julio del 2019 el Parlamento de mayoría opositora denunció la desaparición forzosa de 4 presos políticos, uno de los cuales era el militar. Y Nicolás Maduro ordenó eliminar los frijoles chinos de la bolsa CLAD, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado el día de hoy que ordenó eliminar los frijoles chinos de los productos del Comité Local de Abastecimientos y Producción. Uno de estos productos de exportación ahora es el llamado frijol chino. Pues los chinos hacen unas cosas buenas con ese frijol y aquí pues a la gente no le gusta. Lo meten en las cajas, ahora son en bolsas y en esas bolsas del CLAD y a la gente no les está gustando. Entonces, que se usen para la exportación. Es un frijol de altísima calidad, es lo que ha dicho Nicolás Maduro en una de sus alocuciones. Maduro también explicó que aunque a los frijoles se les llaman chinos, en Venezuela hay una extensa producción de esos granos. Bueno, pero ya va, yo pregunto una cosa. ¿Cuántas veces comerá a la semana frijol chino Maduro? Yo lo dudo. Yo también, yo creo que lo de él es otras cosas más refinadas porque su volumen así lo indica. Pero el tema es que esos frijoles nunca gustaron para el público venezolano. Obviamente
eso forma parte de un proceso cultural, pero es que no hubo no hubo campaña del Estado para enseñarle a la gente los beneficios de este frijol. Pero ocurre que sí, efectivamente, la gente cambiaba el frijol por otra cosa. Eso lo vi yo, eso no me lo están contando, eso lo vi yo en Portuguesa. Y agarraban las bolsas de frijol chino y las cambiaban por otro alimento, incluso a pérdida, ¿no? Pero la gente obviamente no está acostumbrada a este producto, así que había que enseñarle a la gente, pero así como ustedes hacen las cosas no funciona, porque ustedes pretenden imponer un consumo de un producto sin decirle a la gente, mira, esto se prepara así, esto se hace asado, esto se puede tener estos beneficios, estas bondades, pero nunca explican nada. Pero es que lo curioso ante eso y ante esas cajas CLAD, Alan, y lo hemos venido nombrando en diversas ocasiones, es que ya no existe ese frijol en esa canasta, en esa caja, solo existe arroz, pasta y aceite. Porque la sardina que también y la harina con gusano, porque ni siquiera es harina de buena calidad. Es más, muchos de los productos que venían en esas cajas ya no están. Sí. Entonces, es ahí donde le vamos a quitar, pero que le van a adicionar, pero que si le van a adicionar algo, que sea un producto de buena calidad, producto que merezca el venezolano, porque igual lo están pagando. Claro, pero ve una cosa tan interesante aquí. Ese producto chino es tan específico que cuando se lo llevaron a un chino, el chino dijo, no, a mí no me da frijol chino, a mí me da calaota. Y pidió calaota y calaota le dieron al chino. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Y ya ni calaota se puede comer en Venezuela. Calaota es como caviar en Venezuela, pero definitivamente. Seguimos con más informaciones. Tito López, quien es el presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica de Venezuela y vicepresidente de Conindustria, informó que el 60% de los alimentos que se consumen en el país los fabrican empresas farmacéuticas nacionales que tienen más de 50 años en el sector. El experto indicó que hoy Venezuela solo tiene 5% de escasez en medicamentos. La fabricación de medicamentos se mantiene y se ha mantenido durante la pandemia. También ha indicado que la industria farmacéutica ha crecido un 15,83% en comparación al año pasado. Destacó que Venezuela también tiene nuevas casas comerciales que hacen productos que no se fabricaban en el país. Y el gobierno de Nicolás Maduro intentó canjear a Alesac por los 6 de Citgo. Y la estadounidense Associated Press ha publicado el día de hoy que la administración de Nicolás Maduro habría ofrecido a Estados Unidos la liberación de los directivos de Citgo presos en Venezuela, conocidos como los 6 de Citgo, por la salida de prisión del empresario colombiano Alex Saad, quien en ese momento, en el año 2020, se encontraba preso en Cabo Verde. El encuentro que se llevó a cabo en México durante septiembre del 2020, pues se habría llevado entre Jorge Rodríguez, el actual presidente de la Asamblea Nacional afín de Nicolás Maduro, con un aliado cercano del expresidente estadounidense Donald Trump, quien fue identificado como Richard Grenard. Esta persona negó tener una relación y una negociación de esa naturaleza. Nunca hablé de un intercambio, no fue algo en lo que estuvimos interesados, ni fue un punto de negación, nunca. Dijo en un breve comunicado, el propósito de esta reunión fue claro para todos los que realmente estábamos negociando. Además, los 6 de Citgo, Maduro también quería negociar la liberación de Delman y Iran Berry, los estadounidenses detenidos en mayo del 2020 en el contexto de la familia Operación Gedeón, según comentó el excongresista David Rivera, quien afirmó haber ayudado a concertar ese encuentro entre Grenard y el asesor del mandatario venezolano. Bueno, es que esas son las negociaciones del chavismo. Te doy 3 presos y dame 1. Te doy 4 presos y 2 hamburguesas y dame otro preso que ustedes tienen por allá. O mándame para acá fulanito. Esa es negociando sobre la vida. O sea, qué cosa tan deleznable, tan absurda. O sea, la gente se ha convertido en fichas de cambio. Entonces, ocurre con dirigentes políticos nacionales que los cambian y los sacan de prisión, los mantienen un tiempo afuera, los vuelven a detener. O sea, esa es la entrada por salida que tiene el gobierno con el tema de los presos políticos.
Pero fíjense una cosa, el tema de la corrupción, les comentábamos que había reventado, el tema de la corrupción con Alex Saab había reventado en Argentina, había reventado en Ecuador y ahora revienta en Bolivia, donde señala Tuto Quiroga, dirigente político de oposición en ese país, que la corrupción chavista fue descomunal. Bueno, sí lo sabemos nosotros, que todos los días hablamos de un tema de corrupción y por lo mínimo, por la medida chiquita, 7 millones de dólares. Eso es lo mínimo. Es el monto sí, más cómodo en el bolsillo. Claro, de los chavistas ladrones pobres. Porque hay otros de cuello hiperblanco que se robaron 2.000 a 3.000, 4.000, 20.000 millones. Veíamos un caso ayer. Pero lo cierto del caso es que Tuto Quiroga dice, saquearon el petróleo de Venezuela, devaluaron el bolívar para robar, le pagaron a Monedero España para establecer una moneda única regional y usaron el sucre. ¿Recuerdan ustedes? Yo no sé si ustedes se acuerdan que Venezuela durante un tiempo se inventó con Ecuador una moneda de intercambio comercial para sustituir al dólar que se llamaba sucre. Bueno, esa moneda se usó, según Tuto Quiroga, para lavar la corrupción de Alex Saab, y por eso es que el gobierno de Ecuador investiga los vínculos entre Alex Saab y la administración de Rafael Correa y Piedad Córdoba, que fue la intermediaria del negocio, y ahora anda diciendo, primero decía, yo no conozco a Alex Saab, ahora dice, yo sí lo conozco, pero él nunca me dio plata. Pero es que no tiene que haberse la dado a Alex Saab, se la pudo haber dado al primo de Alex Saab, el cuñado de Alex Saab, el nieto de Alex Saab, o sea, cualquiera de ellos. Pero ahí se está enredando, como el turbante de ella, se está enredando el tema aquí en Colombia por esa situación. Resulta que Rafael Correa, según la investigación preliminar que viene desarrollando el gobierno de Ecuador, se había apropiado indirectamente de 2.000 millones de dólares. Y es que ahí es donde yo digo, qué barbaridad. Esta gente no habla de chiquito. Ellos sí piensan en grande, pero piensan en grande en estos temas. Así que el señor Correa está siendo investigado por el tema de la desaparición, el blanqueo de 2.000 millones de dólares a través del mecanismo de transacción Sucre, que solamente sirvió para eso, porque para más nada sirvió. Y en otro orden, organizaciones venezolanas denuncian la vulneración del Estado hacia las mujeres en la CID. Pues un grupo de organizaciones feministas participó en la 181ª periodo de sesiones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron la situación de desprotección e indefensa de las mujeres, niñas y adolescentes, que se agrava con esta emergencia humanitaria compleja y la crisis política que se vive en el país. Integrantes de 8 organizaciones han señalado cómo las mujeres son afectadas por las acciones del Estado venezolano, que no garantizan los aspectos de salud, educación, alimentación, justicia, y mucho menos se les toma en cuenta en los diferentes planteamientos de políticas públicas y decisiones que permitan disfrutar de los diferentes derechos a su plenitud. Gabriela Bauda, representante de Derecho Humano, ha asegurado que hay un incremento sin precedentes en las diferentes desigualdades sociales y una pobreza subyacente que afecta diferencialmente a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres, y sobre todo a esas mujeres que están en un estado totalmente de vulnerabilidad. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta vergüenza? Por octava vez, 8 veces, octava vez, fue diferida la audiencia preliminar de Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona. El hecho de que Omar de Dios García y Rafael Tarazona estén en libertad, pero siguen sometidos a proceso. Es una libertad condicional. Es una libertad condicional que ellos están viviendo, pero Javier Tarazona sigue preso. Y hasta ahora, por diferimiento de la audiencia preliminar, no ha podido nombrar abogado defensor, por ende no ha podido entrar al expediente, por ende no sabe de qué se le está acusando formalmente, lo sabe de manera informal, pero por ende no sabe las pruebas que se aportaron para su acusación, por lo tanto no tiene acusación. Eso se llama en derecho denegación de justicia, se llama en derecho retardo procesal. Y
además de las violaciones a los derechos humanos que han vivido Javier Tarazona y la gente de Fundarredes, hay que sumarle estos dos nuevos elementos en el orden jurídico. Así que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 8 veces diferida. Bueno, vimos que el capitán Sota tiene 3 años sin audiencia. Y cuando la norma venezolana, la ley venezolana, el Código Orgánico de Procedimiento Judicial dice que usted no puede pasar más de 45 días detenido sin audiencia preliminar, y si se culmina esos 45 días, usted tiene que ser puesto en libertad y seguir el proceso en libertad. Pero estamos en Venezuela. ¿Qué más le podemos pedir? Eso es lo que se tiene en este momento. Y eso es lo que tienen también los maestros. Estamos en ese regreso a clases que el presidente Nicolás Maduro ha autorizado y que en algunos estados también han estado manifestando que si no van a presentarse, pues tienen unas sanciones. El regreso seguro a las aulas, pues es también ofrecerles a esos maestros ese ingreso digno. Vamos a escuchar. Bueno, y además el tema del retorno seguro a la escuela, no solamente lo podemos ver desde la bioseguridad, también, además de haber visto temas de infraestructura, de dotación, de condiciones de agua, no olvidemos que los maestros hay que atenderlos. A todo el personal que labora en nuestros centros educativos están pasando por una situación socioeconómica muy delicada, de empobrecimiento, por esa loable labor que estamos cumpliendo de mantener la escuela activa, gracias al esfuerzo, al compromiso ético de cada una de las personas que forman parte de esa comunidad educativa, prestando ese servicio como educador, como orientador, como especialista, como secretario, como administrador, como obrero, como vigilante. Todos son importantes para que el hecho educativo se lleve adelante. Entonces, ante eso y ante las dificultades, hemos creado una estrategia de sostenibilidad donde las familias han acordado dar un incentivo a sus docentes, mitigar toda la situación de vulnerabilidad socioeconómica por la que están pasando nuestro personal. Entonces, bueno, las comunidades educativas se han organizado para proveer a nuestros maestros con algunos incentivos como bolsas de comida, incentivos económicos, que cada familia, a través de su esfuerzo, pero también de su compromiso por garantizar una educación de calidad y en reconocimiento a su personal, voluntariamente ha decidido que va a aportar algo. Ese aporte que va a dar va a ayudar al funcionamiento de la escuela, pero también va a ayudar a dar un incentivo de permanencia a su personal, que creemos que es una hermosa iniciativa de solidaridad para garantizar que sus maestros se mantengan motivados y puedan seguir dando lo mejor de sí por una mejor educación para sus hijos, para los hijos de Venezuela. Bueno, y esto lo está haciendo la organización Fe y Alegría. En todas sus escuelas en Venezuela se está haciendo este esquema donde participa la comunidad y dice, bueno, sí, vamos a ayudar a compensar ese ingreso que tiene el docente y que nos permita también mantener las escuelas. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, tremendo tema este de Jorge Celedón. Gracias, Señor. Y es lo que tenemos que agradecer todos los días, la salud, las cosas bonitas, el tener al lado a nuestra gente que nos quiere, tener bien lejos a los que no nos quieren también. Pero hay que amarlos, porque eso hay que amarlos mejor todavía. Bueno, hay algunos prójimos que cuesta. Pero bueno, ahí vamos. El próximo lunes. Pensé que ¿quién va a querer el próximo lunes? El juez O'Sullivan le va a preguntar a este señor lo siguiente: ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Y este señor, según su abogado Henry Bell, va a decir inocente. Así que inicia el juicio contra Alex Saab el próximo lunes y el abogado Henry Bell ha informado a medios de comunicación que su defendido se va a declarar no culpable de los cargos de lavado de dinero en los Estados Unidos. Esta audiencia está prevista para el próximo lunes, cuando Alex Saab comparecerá ante el juez John O'Sullivan,
quien le imputó 8 cargos, 7 de ellos por lavado de dinero y 1 por conspiración para cometer ese delito. Así que Alex Saab va a juicio. Pero eso lo está diciendo su abogado hoy. De aquí al lunes pueden pasar muchas cosas. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y confirmando después de varios años su participación en el próximo proceso electoral, lo ha hecho el Centro Carter. El Centro Carter, un organismo que desde el sector privado vigila, controla y opina sobre el tema electoral en el mundo, pues ha confirmado su participación en el próximo proceso electoral al suscribir un acuerdo con el Poder Electoral en el que se garantiza que los veedores tendrán la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto. El Centro Carter confirmó por su parte que participará como observadores de las elecciones regionales y locales a celebrarse el próximo 21 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral suscribió el acuerdo de participación con el fin de regular las relaciones y responsabilidades entre ambas partes. Debe mantener una estricta conducta de imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia en el proceso electoral, según el propio Consejo Nacional Electoral. Bueno, y Amazonas es uno de los estados más abandonados de Venezuela. Vive una campaña electoral intensa para el rescate del voto. Nos encontramos navegando el río Atabapo, Carmen Betancourt, Maulimer Baloa. Somos la gente de la Unidad Democrática, somos la mesa de la Unidad Democrática, somos el cambio, somos la esperanza del Estado Amazonas. Y aquí, en medio de este río, nos encontramos sumando voluntarios, llevando un mensaje de esperanza a todas las comunidades indígenas de nuestra amada Amazonas. Somos la esperanza, somos la unidad. Bueno, y ampliando información sobre la presencia del Centro Carter, debemos recordar que el Centro Carter dejó de participar en Venezuela en procesos electorales desde el año 2015, cuando 4 meses antes de las elecciones legislativas de ese año formalizó el cierre de sus oficinas y el cese de sus operaciones en Venezuela, ya que sus recursos son limitados y en otros países solicitaron su apoyo. Esta misión del Centro Carter se unirá a la misión electoral de la Unión Europea y al panel de expertos que desplegará a Naciones Unidas en Venezuela en el marco de los comicios de noviembre. Serán 6 observadores especializados que vendrán a Venezuela y tendrán la capacidad de participar en el próximo proceso electoral. Y Oliver Arrietty, candidato a la alcaldía de Crespo en Lara, destaca el valor democrático de las comunidades más apartadas de esa entidad. Ayer, tratando de rematar la coleada, como dice el dicho, no pudimos entrar a un sector que nos dimos cuenta que la desidia y el abandono que se encuentra en nuestro municipio, como nos encuentra en nuestro país, no pudimos entrar porque las motos se enterraron, que estaba explicando el amigo Wilfredo. Y hoy les digo, la gente bajaron de allá, pasaron por la quebrada y se presentaron en la casa de Wilfredo porque están resquiados a recuperar nuestro municipio. Bueno, y hoy formalmente inicia el proceso de campaña electoral dentro del marco de las elecciones previstas para el próximo 21 de noviembre. A partir de este momento, todas las organizaciones políticas, todos los partidos políticos tendrán la oportunidad de promocionar sus candidaturas a través de diversos medios de comunicación y canales que crean convenientes para eso. Tienen la supervisión del control electoral por parte del CNE y sobre todo ese reglamento que ha editado el Consejo Nacional Electoral en esta materia a fin de evitar cualquier exceso en la campaña electoral de este 21 de noviembre. Bueno, y para el candidato a gobernador de Yaracuy, Biagio Pileri, el más duro castigo que el ciudadano le puede dar al régimen de Nicolás Maduro es votar. Sí se puede, sí se puede, claro que se puede. El 21 de noviembre es una oportunidad también para protestar. Cuidado que al régimen como el que está en la gobernación del estado Yaracuy o el que está en Miraflores le duele mucho más
que vaya un ciudadano y vote contra de ellos que una protesta a las puertas de su despacho. Por lo tanto, entonces démosle donde más le duele y el 21 de noviembre salgamos a pasarle factura, a castigar y a protestar de manera pacífica, democrática. Se puede. Las tormentas de la vida de seguro que vendrán. Para todo hay salidas y en unidad se darán. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Nancy, hoy hubo un evento muy importante en la Cámara de Comercio de Cúcuta, un evento que se realizó en la biblioteca pública de la ciudad de Cúcuta, y era un evento de empresarios hablando del tema de la reactivación. Bueno, hubo muchas opiniones. Todavía el evento sigue porque tiene programación hoy en la tarde y mañana durante todo el día. Pero hay 3 elementos que hablaron los empresarios muy destacados. Primero, la necesidad de no perder lo hecho. Es decir, los empresarios han conseguido mercados, han conseguido alternativas al mercado venezolano, y este tema del cierre y apertura, pues ya los cansó, y ellos consideran que es importante no perder los mercados que ya han construido. Porque ellos se reinventaron. Claro, y entonces están yendo con cautela en el tema de la apertura con Venezuela. Dicen que con Venezuela pues no hay hasta estos momentos garantías de quién va a pagar y cómo se va a responder esos pagos. Y van a un tercer elemento: no hay canales y hay que construirlo. O sea, no hay canales de distribución en Venezuela y hay que construirlo. Porque los que hace 5 años eran los canales de distribución de los productos colombianos en Venezuela, hoy ya no existen. Han sido sustituidos por otras personas, entonces hay que construir canales. Son para mí las 3 conclusiones más importantes del evento realizado durante el día de hoy, donde se analizó, entre otras cosas, el tema de la reactivación económica y la apertura de la frontera con Venezuela. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, en este primer contacto vamos a presentarles a ustedes las noticias más importantes hasta este momento en esta zona de frontera. La Asamblea Departamental pedirá a la Corte Internacional de Derechos Humanos medida cautelar en el proceso que se lleva en contra del gobernador Facundo Castillo. Dentro de lo previsto por el derecho penal colombiano y la jurisprudencia, se ha determinado en varias ocasiones que los gobernantes en Colombia deben tener garantías dentro de un proceso de investigación, toda vez que no se ha garantizado, aseguró el diputado Carlos Hernández. Es por esto que debemos buscar y solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave, urgente de sufrir un daño irreparable. Como en este caso se presenta con el doctor José Facundo Castillo Cisneros, gobernador del departamento de Arauca, dice el documento. Es importante precisar que las medidas cautelares y su importancia para la protección de los derechos humanos en las Américas se considera que permiten proteger de forma efectiva los derechos humanos ante situaciones de gravedad y urgencia, así como ante la configuración de situaciones que generen daños irreparables a las personas. Así lo afirmó el diputado departamental Carlos Hernández. Por otra parte, la alcaldía de Arauca busca que Invías no se lleve 9.300 millones de pesos destinados para la vía La Saya. Consejo Municipal no incorporó los recursos. La facultad que solicitaba el alcalde de Arauca, Edgar Tobar, al Consejo era para incorporar al presupuesto 500 millones de pesos
que el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, había consignado a las cuentas del municipio, pero necesitaban ingresar al presupuesto. Ese dinero corresponde a la vigencia del 2021 y de ahí la necesidad de enviarlo en sesiones extraordinarias ante la proximidad de acabar el año, para luego ya el convenio con los recursos completos solicitarle al mismo Consejo vigencias futuras. Esta figura jurídica ya tiene el convenio a nivel nacional, pero el municipio no, y como el primer paso era incorporarlos al presupuesto, hay una alta posibilidad que 9.300 millones de pesos del INVÍAS se vayan de la región a otra parte del país, dijo Lisette Ávila, secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Arauca. Expresó que en la plataforma donde se encuentra el convenio publicado da un plazo de terminación y liquidación al 31 de julio del año 2022, pero al no ingresar los 500 millones de pesos, su contratación y ejecución se pusieron en riesgo. Una licitación tarda alrededor de 45 días y en las sesiones ordinarias de noviembre tendrían que darse los dos procesos, es decir, incorporar el recurso y autorizar vigencias futuras, dejando sin margen de tiempo a la alcaldía de Arauca para ejercer toda la parte administrativa y de ejecución de presupuesto. Así, sin lugar a dudas, que el tema de la detención del gobernador Facundo Castillo y del exgobernador Ricardo Alvarado Bestene han venido ocupando el centimetraje periodístico de esta zona de frontera. Por una parte, el exgobernador de Arauca lo señalan que regalaba camionetas al ELN. Ese es uno de los argumentos de la Fiscalía. El próximo viernes el ente acusador pedirá a un magistrado del Tribunal de Bogotá que envíe a la cárcel al exgobernador Ricardo Alvarado Bestene. La Fiscalía le imputó al exgobernador Ricardo Alvarado Bestene los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación a grupos de delincuencia organizada, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El fiscal del caso dice que Bestene sería conocido como alias el médico o el doctor y sería uno de los hombres más poderosos al interior del ELN y como uno de los altos mandos que más infunden terror a la comunidad, incluso a los mismos integrantes de la guerrilla, con poder en la guerrilla que tiene vínculo directo y alianza con los mandos de la organización. Entre las pruebas de la Fiscalía parece que Bestene aparentemente hacía regalos a los comandantes del ELN. Aparte, amigos, el gobierno venezolano, a través del delegado de Nicolás Maduro, el diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, fue el responsable de realizar el anuncio en el Puente Internacional Simón Bolívar. El dirigente político llegó al Puente Internacional Simón Bolívar y expresó que habíamos anunciado que abriríamos peatonalmente cuando tuviéramos una vacunación del 70% contra el COVID-19, pero teníamos que reunirnos de manera permanente con Colombia. Y agregó, lamentablemente las autoridades colombianas desaparecieron, hicimos una reunión y no volvieron. No volvieron a responder el teléfono, ni la DIAN, ni Migración, y nosotros no podíamos esperar a que eternamente Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros. En este sentido, ya la frontera está abierta en el horario de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Está abierta por órdenes de Nicolás Maduro. El movimiento peatonal se venía cumpliendo solo a través del corredor humanitario para estudiantes y personas con demanda de atención en salud. Desde hoy, las autoridades del vecino país autorizan el paso abiertamente por ahora por el Puente Internacional Simón Bolívar y paulatinamente se empezarán a generar movimientos por los otros
pasos binacionales. Nosotros en Arauca esperamos por la apertura del paso peatonal. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. El tema de la meritocracia, el tema del crecimiento a través del mérito dentro de una organización pública o privada, es fundamental para hablar de normas de juego adecuadas y justas dentro de cualquier organización. Es lo que falta dentro de las empresas públicas venezolanas, la meritocracia en el proceso de selección de los funcionarios públicos. Pero veamos este reporte de Transparencia Venezuela. La mayoría de los cargos de las autoridades en Venezuela son asignados según la lealtad, la alianza política o el parentesco. ¿Sabes por qué? El mérito y las capacidades han sido desplazados por el nepotismo y el conflicto de intereses, focos claros de corrupción. Por ejemplo, en Venezuela, un excontralor general empleó a 13 de sus familiares en la institución que dirigía. Parientes de altos funcionarios del Estado han ocupado cargos en el sistema de justicia y la Cancillería, violando la ley y la Constitución. Los jueces en Venezuela no son autónomos en sus decisiones, por afinidad política o por temor a ser removidos. Los despidos arbitrarios han aumentado esta última década. Se ha tratado de establecer la obediencia a partir del miedo. Las funciones de quienes imparten la justicia se han debilitado. Los ciudadanos debemos exigir el rescate de la función pública, que los cargos sean ocupados de acuerdo a la experiencia y el profesionalismo, evaluando siempre los conflictos de interés. Este es un aspecto clave en la lucha contra la corrupción. Por una Venezuela íntegra, Coalición Anticorrupción. Para conocer más sobre la corrupción y su impacto en tu vida, sigue nuestros videos de cada mandato de la coalición. Yo conocí un funcionario público, un contralor de Venezuela, que dijo abiertamente en una reunión: y si yo no les doy trabajo, ¿quién les da? A mi familia, a mis hijos. Bueno, por ahí están las cosas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Oye, qué tema tan fuerte este. Nace un borracho, de Alexander Acosta. Alexander Acosta, excelente músico venezolano del estado Táchira, para más señas, y se presenta regularmente aquí en Colombia. Así que con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Tuscate, a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, ¿te imaginas la vida de un hombre que en un momento de su vida fue portero de una discoteca en Caracas, en la Mercedes, en la zona rosa de Caracas, y terminó siendo gerente de prevención y control de pérdidas de PDVSA? Un salto cuántico. Sí, esto para que tú veas que sí hay ascenso social allí entre el chavismo. Se trata de Rafael Reiter, quien fuera gerente corporativo de protección y control de pérdidas de PDVSA durante 10 años. Pero el segundo apellido de Reiter era Ramírez, y lo vinculaba nada más y nada menos como sobrino de el entonces presidente de PDVSA. Así que fue fácil el ascenso, porque era el hijo de la prima de Rafael Ramírez. Bueno, el hombre pues estuvo involucrado en casos muy sonados, y ¿sabe qué lo convirtieron? En el agente especial para llevar los maletines con dinero a la gente en Latinoamérica o en el mundo que necesitaba el chavismo financiar. Entonces él estuvo... Muy buen cargo. Claro, entonces él estuvo vinculado a los maletines de los Kirchner, a los maletines de Evo Morales, a los maletines de Rafael Correa,
a todos los maletines del hombre y claro, cobraba comisión por eso. Entonces resulta que con ese dinero, siendo funcionario público, constituyó una empresa y esa empresa, sorpresa, era la empresa que resultaba beneficiada en las licitaciones para esa área de control de riesgo y seguridad. Y así fue filtrando el dinero en América Latina. Este hombre está siendo requerido por la justicia de los Estados Unidos porque formó parte de la trama de corrupción de Petróleos de Venezuela y por una pequeña cantidad, unos 1.300 millones de dólares, porque ahora hablar de que estás por debajo de los 2.000 millones parece que para el chavismo es una cosa de poca monta. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. La jefe de la misión de observadores de la Unión Europea, Isabel Santos, llegará hoy a Venezuela para el arranque de la campaña electoral de los comicios regionales municipales del próximo 21 de noviembre. En una nota de prensa de la misión de observación electoral de la UE, MOE, se informó que la diputada del Parlamento Europeo asistirá para el despliegue de los 44 observadores que se irán a 22 estados del país tras cumplir un proceso de capacitación de 3 días entre lunes y miércoles de esta semana. De acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral, hoy comienza la campaña para candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales y que ofrecen a los medios de comunicación plataformas de redes sociales y contacto cara a cara con la gente. Bueno, votar el 21 de noviembre es definitivamente votar por Venezuela. Soy de Ciudad Bolívar y tengo 12 años viviendo aquí en Caracas. Trabajo en el taller desde hace 10 años, somos 4 socios, cada quien trabaja por su cuenta. Tengo familia, mi esposa, tengo un hijo de 11 años, uno que está por nacer. Yo soy Dixon Eduardo Alexander y yo voto. Bueno, y la jefa de la misión de observadores de la Unión Europea, Isabel Santos, se trasladará al estado Zulia, lo que va a incluir, además de una reunión con los rectores del CNE, viajar a esta entidad para el trabajo de observación que se va a desempeñar hasta el día de los comicios. Tras asistir a la partida de los observadores, Isabel Santos continuará con una agenda de contacto de 3 días, en los que se reunirá con los rectores del CNE, representantes de partidos políticos y la sociedad civil, y que incluye un viaje a Maracaibo mañana viernes para reunirse con interlocutores del estado Zulia. Recordaron que el equipo principal de observación lo conforma 11 expertos electorales que ya arribaron al país el 14 de octubre, además de 44 observadores para el despliegue de este jueves, que son personas que se encuentran en Venezuela desde el domingo. Más adelante llegará otro contingente de 34 observadores de corto plazo procedentes de Europa que se sumarán a los 12 del Parlamento Europeo en este proceso de fiscalización. Bueno, y te comento, ella nunca ha perdido la esperanza en el país y este 21 de noviembre va a votar. Mis 5 sobrinos están fuera del país. Y es fuerte, pues. Nunca he dejado de votar. Siempre he estado activa en lo que es mi responsabilidad como venezolana. Y hasta la fecha, opositora siempre. Hasta que vea mi diferencia de país que quiero con ellos. Yo voto por la unidad porque vamos unidos. Bueno, y para Roberto Patiño el 21 de noviembre es tan importante como votar y cómo se organicen para defender el voto, unidos, movilizados y organizados, siendo vigilantes del proceso electoral que se va a celebrar próximamente. ¿Qué es lo más importante para mí y donde yo les pediría a todos el apoyo? La defensa del voto. Que todos nos debemos de unir y trabajar en los centros. Nos debemos a la gente, ¿no? Y más que a un partido. La unidad, unitario, necesitamos unitario. En los últimos procesos, a la final, en la chiquita, vamos todos juntos por el mismo carril. Hay que votar por la unidad, hay que defender los votos.
La misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela dijo que los 44 observadores que llegaron el domingo al país culminaron su etapa de preparación y están listos para movilizarse por toda Venezuela. La Unión Europea y el Consejo Nacional Electoral acordaron una misión de observación electoral a finales de septiembre, cuando firmaron un convenio para ello, que se puso en peligro por unas declaraciones del alto representante de Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, quien hace 2 semanas dijo en declaraciones públicas que será el informe de este equipo el que legitime o no al gobierno de Nicolás Maduro. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y es el momento propicio de escuchar el reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese extraordinario equipo que de día a día, 365 días al año, están con las noticias reales. Capturan miembros del Clan del Golfo en Bogotá, Valledupar y La Guajira. Atlántico y Barranquilla no reportaron fallecimientos por el COVID-19 este miércoles. Colombia recibió 127.500 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer. El Ministerio de Salud incrementó aforos permitidos en lugares o eventos masivos. Pero en Barranquilla, el alcalde metropolitano Jaime Pumarejo exigirá esquema de vacunación completo para entrar a los eventos. La medida regirá dentro de 2 semanas para entrar a establecimientos como discotecas, bares y estaderos. También contempla eventos deportivos y culturales. La IPS debe practicar la eutanasia a Marta Sepúlveda. Juez de la República consideró que Indecor le violó el derecho a morir dignamente a la paciente de la enfermedad no terminal pero incurable del ELA. Entregan ayudas a los afectados por vendavales en el suroccidente de Barranquilla. Concurso Nacional de Belleza denuncia a Miss Universo Colombia. Recusan al alcalde Daniel Quintero en caso de Hidroituango. Fiscalía señala al gobernador del Cesar por inconsistencias en contrato del PAE. Siguen las alertas por las fuertes lluvias en Barranquilla. La ola invernal en el departamento Sucre deja cerca de 35.000 familias damnificadas. Feria empresarial de excombatientes se realiza en La Guajira. Nace Feria Alegría, una oportunidad para el emprendimiento y la creatividad en el Caribe colombiano. En labor social a la Europa, en los Montes de María, llegó la atención social. El miedo en esta zona es latente porque los grupos armados irregulares e ilegales le han hecho saber las intenciones que tienen de asentarse en ese territorio. Investigarán adopciones en Suecia por denuncia de secuestros en Colombia. Las pesquisas también se harán y se centrarán en China y Chile. Por condiciones climáticas y fuertes lluvias, Carnaval a Plaza baila la calle. El Carnaval de Barranquilla buscará una nueva fecha para garantizar las condiciones de los asistentes. Y confirmado, la temporada del béisbol profesional colombiano tendrá público. En el Caquetá, profesora cobró sueldo por 2 años sin trabajar. Sucre, Montería, podrá tener aforos del 100% durante los días sin IVA. Anuncian en la costa Caribe el incremento de pie de fuerza para garantizar seguridad en Malambo. Destruyen licor adulterado y cigarrillos de contrabando en el Magdalena. Banco Mundial analiza niveles de desigualdad en Colombia. Posible levantamiento del uso del tapabocas enfrenta al alcalde de Medellín y del Ministerio de Salud. La gobernadora Elsa Noguera de la Costa Atlántica y el alcalde Jaime Pumarejo se sostienen con la mayor aprobación en el país. Amplían horarios y puntos de atención para aumentar la vacunación en Galapa. Gobernación de la Costa Atlántica anuncia 17.000 millones para el ordenamiento de playas del Country Sabanilla 2. Y hasta este jueves 28 vence la última convocatoria del año para estudiar virtual en el SENA. En Colombia, ley de madres que delinquen por primera vez a estudio de la Corte Constitucional.
Ya en pie de boca, beca Ramón Illán Vaca para jóvenes del Caribe colombiano apasionados por la literatura. En Valledupar, Cesar admiten tutela contra el aliado en el proceso que busca para Indupar. La tutela fue interpuesta por el senador del Partido Verde debido a que la entidad presuntamente vulnera el derecho fundamental al debido proceso, entre otros. En educación, atención, jóvenes de los grados 10 y 11 podrán estudiar programación gratis. En el MICTI anunció que los estudiantes de los grados 10 y 11 de colegios privados podrán formar parte de la misión TIC 2022. Colombia albergará la Copa América de Fútbol Femenino. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que Colombia será la sede de la próxima América del Fútbol Femenino. En Vallenato, Codiscos presentó la portada del álbum Vallenatos Apasionados. La disquera Codiscos presentó el pasado martes la portada de su álbum Vallenatos Apasionados. Ya está, como quien dice, a la venta. Ley de borrón y cuenta nueva estará lista este jueves para su sanción. Sub de Bolívar, campeón anticipado en los Juegos Nacionales de Mar y Playa. Atentaron a tiros contra camioneta del alcalde de San Zenón. Tolimense ganó Mundial de Barismo en Italia. Reporte de la Policía Nacional, 283 venezolanos han sido capturados en Santa Marta. Incendio consumió vivienda en Santa Bárbara de Pinto. Lista la agenda conmemorativa de los 200 años de independencia. Todo está listo para dar inicio oficial a la agenda conmemorativa de la independencia de la ciudad, la cual contempla eventos culturales pedagógicos asociados a la tradición festivas adaptados a la situación sanitaria. La agenda tiene actividades semipresenciales y virtuales y donde se desarrollará acorde a los protocolos de bioseguridad. Más de 1.000 policías vigilarán la jornada del Día Sin IVA en Santa Marta y en Ciénega. En Santa Marta, la alcaldía abrió convocatoria para conformar la selección Santa Marta. Alerta naranja por llegada del fenómeno La Niña a la costa Caribe. Ex vicefiscal Jorge Perdomo pide no precluir investigación contra Álvaro Uribe Vélez. Tropas del ejército rescataron en las últimas horas en la Alta Guajira a 41 tortugas marinas. Caribe colombiano, Córdoba no reportó nuevos casos de COVID-19, tampoco hubo fallecidos. Elevan en Córdoba 45 millones la recompensa por autores del asesinato de patrullero en Planeta Rica. Con mensaje de urgencia se radicó proyecto la ley para regular precios de agroinsumo. Renuncian secretario de Gobierno y secretario de Educación de Montería. Montería se suma a la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama con una rumba rosa. Diseños de la Universidad del Sur avanzan en un 80%. Licitación podría abrirse a fin de año. Según la senadora Piedrahíta, preocupa el alarmante aumento de la tarifa de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Policía de Infancia y Adolescencia desplegará dispositivo especial para la fiesta de Halloween. Ya van 21 casos de desplazamiento forzado, donde afectaron a más de 15.600 personas. Gaula Militar del Atlántico lanza la ruta de la ciberseguridad y la autoprotección. En deporte, Titanes pasa a Cafeteros y suma segundo triunfo en baloncesto colombiano. La Conmebol definió árbitros para Juegos de Colombia ante Brasil y Paraguay. Jóvenes mayores de 18 años podrían aspirar al Congreso de la República. Continúa el monitoreo de la sedimentación del río Magdalena en la zona portuaria de Barranquilla. Insólito, pero es cierto, un 36% de colombianos gastará hasta $100 en la compra de disfraces para Halloween. Prosperidad Social inicia este viernes los pagos de octubre para beneficiarios de Colombia Mayor. Más de 251.000 empresas se crearon en Colombia entre enero y septiembre del 2021. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.
Bueno, y con el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Oye, bonito este tema de Víctor Drija, Dime qué pasa, un tema que nos sirve para iniciar así el último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. En algunas zonas del país pues ha abierto el 10% de los planteles, en otros el 20% y no se han podido superar ese 30% para las instalaciones y no se encuentran en condiciones aceptables para trabajar. Esto fue lo que dijo Felipe Hernández, presidente de la Federación de Trabajadores del Sindicato de la Educación. Persisten los problemas del mal estado en los baños, la falta de bioseguridad, la escasez de agua, el deterioro en las infraestructuras de las edificaciones y se está haciendo un intento por mejorar los planteles, pero el tiempo atenta en este programa de reparaciones. Esto es lo que ha venido manifestando. También aseguró que la mayoría de los educadores y el personal administrativo y obrero no han sido vacunados para este nuevo reinicio a clases. Bueno, recuerda que le hemos hablado de las denuncias de la vinculación que tendría el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, con Alex Saab y el dinero de los venezolanos que habría manejado el gobierno de Ecuador en ese momento mientras estuvo Rafael Correa. Veamos un video en donde se aclara un poco en qué consistió esta presunta trama de corrupción. Que sepa la justicia de Estados Unidos que al menos este legislador entregará personalmente a la justicia de la Florida todos los documentos que confirman que Ecuador fue el escenario para uno de los mecanismos de lavado más grandes de la historia a través del sistema Sucre que fue creado durante el gobierno de Rafael Correa. Con 5 votos a favor y las abstenciones del movimiento UNES, se aprobó la moción presentada por la colega vicepresidenta Ana Belén Cordero de que se abra una investigación a este mecanismo de exportaciones ficticias con Venezuela que de acuerdo con información preliminar habría generado un perjuicio o un mecanismo de lavado de alrededor de $2.000 millones. La investigación apunta a altos funcionarios del gobierno anterior, me refiero al gobierno de Rafael Correa, al ex fiscal Galo Chiriboga y a todos quienes actuaron en un proceso que le perdonó y generó impunidad a favor de Alex Saab, quien ha sido extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos por un proceso penal de lavado que se sigue en el estado de la Florida. Esta investigación también apunta a los socios de Alex Saab aquí en Ecuador, como Álvaro Pulido, este señor que tiene el nombre de un muerto. Álvaro Pulido Vargas falleció en Fort Lauderdale, Estados Unidos, en el año 2006, y el nombre verdadero de este señor es Germán Rubio, un narcotraficante sentenciado en Italia que cambió el nombre a este muerto. Este señor Álvaro Pulido Vargas estuvo procesado en Ecuador junto a Luis Eduardo Sánchez Llanes como socios de la compañía Fonglo-Coms, y una jueza autorizó, declaró el sobreseimiento a Álvaro Pulido, Luis Eduardo Sánchez Llanes y otros, y permitió la devolución de estos recursos a cuentas vinculadas a Miguel Ángel Orce Otero y otros, y también el abogado de Álvaro Pulido. El país tiene que saber, el abogado de Álvaro Pulido, Jorge Zavala Egas, recibió $3.8 millones de este dinero mal habido. Bueno, yo escucho las barbaridades que se hicieron o que se siguen haciendo con el dinero de los venezolanos y digo, ese migrante que está ahorita pasando necesidades, esos 6 millones de venezolanos que están en el exterior porque en su país no conseguían alternativa para progresar, vean los destrozos, esta corrupción masiva que no solamente se limitó a Venezuela, se trasladó a Colombia, se trasladó a Ecuador, se trasladó a Estados Unidos, a otros países del mundo con dineros de los venezolanos. Más de 350.000 millones de dólares, que no es cualquier cosa, fueron manejados por la corrupción en este tema tan espantoso como lo ha sido el caso de Alex Saab y otros casos, porque está el de Alex Saab, el de la energía eléctrica, el de los CLAP, el de los bancos internacionales. Bueno,
no paramos de contar casos y casos de corrupción que a diario llegan. Este es desde Ecuador. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el contacto de nuestro corresponsal Oliver Luyano. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy y Alan. Bueno, no los puedo ver, pero les saludo a toda nuestra audiencia, agradecido por este contacto y bueno, aprovecho también para saludar a toda nuestra audiencia acá en Arauca, especialmente la gente que está allí en las distintas veredas que día a día pues siguen nuestro programa en nuestras dos emisiones, la gente del Amparo, de Guatualito, de La Pedrera y toda esa gente hasta donde llegamos que nos siguen. Realmente este contacto lo hacemos producto de la situación que tenemos en Arauca. La comunicación ha estado bastante mala los últimos días, imposible a veces comunicarse vía WhatsApp, vía Internet, y es una preocupación, Alan y Nancy, que tienen todos los habitantes de Arauca, especialmente nuestros hermanos venezolanos que comúnmente se comunican vía mensajes de WhatsApp, mensajes de texto con sus familiares. Bueno, amigos, vamos a presentarles también ahora algunas de las noticias que hemos considerado resaltantes, y es que Migración Colombia ampliará horario de entrada y salida en frontera con Venezuela durante la jornada del día de hoy. Recordemos que el día de hoy es el día sin IVA y esto ha motivado mucho la presencia de las personas en los distintos comercios. Por esta razón, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que durante la jornada del día sin IVA, que se realiza el día 28 de octubre, hoy 28 de octubre en todo el territorio nacional, los puestos de control migratorio ubicados en la frontera entre Colombia y Venezuela funcionarán entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, salvo aquellos puestos de control que operan de acuerdo al horario habilitado para la navegación fluvial. De acuerdo con el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, el sistema de pico y cédula para ingresar a Colombia se mantendrá y solo podrán entrar al país aquellos migrantes cuyo número de identificación terminen en números pares. Además, el director de Migración comentó que si algún ciudadano no está en el pico y cédula, no le corresponde, que queda a consideración de la autoridad migratoria el ingreso de la persona a el territorio de Colombia. Esta actividad del día sin IVA, especialmente en esta zona de frontera, bueno, es una oportunidad para nuestros hermanos que a diario vienen a esta zona y a surtirse, a comprar artículos. Y es de notar que el día de ayer Arauca estaba el sector comercio bastante solo y las calles de Arauca. Consideramos que era esperando pues que tener esta oportunidad para comprar sin el IVA. Y otra noticia que nos llama mucho la atención, escuché que Alan decía que yo voy a comprar. Aprovecha, Alan, el día sin IVA para... Bueno, y hay otra cosa que nos llama la atención, amigos, y es que a Colombia le cierran el caso de la Corte Penal Internacional. No sé, Alan y Nancy, si ustedes ya lo habían comentado, pero es que esta noticia, bueno, tal como se ha señalado, el encuentro con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con el presidente de la República, Iván Duque, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, el funcionario de la Corte, anunció que cierra la investigación preliminar que adelantaban sobre la situación de Colombia. Durante el encuentro, el presidente Duque y el fiscal Khan firmaron un acuerdo con el que el mandatario se compromete a apoyar y hacer cumplir el acuerdo de paz. Igualmente, el dirigente acordó apoyar
en sus acciones para el avance del país en materia de paz, tras la intervención del fiscal de la Corte Penal Internacional, quien aseguró que el acuerdo de paz está funcionando. Y esta noticia me llama particularmente la atención, Nancy y Alan, porque recordemos que Venezuela o Maduro está en observación, ¿no? Y bajo las denuncias de la Corte Penal Internacional, y este fiscal estará también en Venezuela. ¿Ustedes creen que Venezuela, amigos, va a tener qué final? Colombia ha salido bien, le han cerrado su caso, pero ¿qué irá a pasar en el caso de Venezuela? Es una de las interrogantes que tenemos, que nos hacemos y que compartimos con ustedes. De verdad que todo lo que ha ocurrido en Venezuela, lo más reciente, por nombrar alguno, la muerte de Baduel, del general Baduel, entre otros tantos casos de violación de derechos humanos, el caso de la escasez y el control de alimentos, el abuso de los medios y de los recursos del Estado para aprovechamiento propio y también para instaurar un régimen oprobioso, son cosas que se van a investigar, que se están investigando y que definitivamente la Corte Penal tendrá que dar su veredicto. También, amigos, ya para cerrar, en Venezuela comienza la campaña electoral con observación internacional, sin gasolina y en pandemia. Recordemos que han sido muchos los muertos por víctimas del COVID. Mis amigos, nosotros vamos a sortear las dificultades que se nos han presentado para mantenernos en contacto con ustedes. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les reporta el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, muchas gracias, Oliver. Muchas gracias por tu reporte. Entendemos los problemas de comunicación que a veces enfrentan nuestros corresponsales. Esto ocurre en La Guajira, esto ocurre en el Arauca, en cualquier parte del mundo, especialmente en estas zonas de frontera, en donde la realidad de los servicios públicos es bastante floja, bastante débil. Seguimos con más información. Esa es la triste realidad que están viviendo. Carlos, hablaba, Alan y audiencia, que en este momento están totalmente al 95% sin energía eléctrica y que ellos, todos los aparatos eléctricos se están dañando, porque todo el tiempo permanecen en ese ir y venir. Sí, y hay esas fluctuaciones del sistema, pues es lo que definitivamente daña los equipos. Pero seguimos con más información aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Y Guaidó reitera la propuesta para reestructurar monómeros. Nuestro deber es proteger los activos, no encubrir a ningún funcionario. Pues Juan Guaidó, presidente encargado de la República, ha informado que presentará nuevamente el decreto número 38, que contempla la creación de una comisión de la reestructuración de monómeros colombo-venezolano, S.A., ante la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. La aprobación del decreto fue diferida a principios del mes de octubre. Insisto en que es necesario establecer responsabilidades y aplicar la justicia. Sobre la protección de monómeros, tras la investigación de la Comisión de Contraloría, es mi deber insistir en garantizar la transparencia. Es nuestra responsabilidad y además es urgente. La investigación debe continuar, profundizarse hasta determinar quiénes son los reales responsables. Esto es lo que ha venido señalando en su cuenta en Twitter. Bueno, y el equipo de Fordisi, que es una entidad, una ONG para el análisis del tema de la educación, se presentó ante la Unidad Educativa Nacional Luis Augusto Machado Cisneros en La Victoria, Estado Aragua. Bueno, la conclusión fue obvia. Dejó sentada su posición ante el personal directivo y la Junta de Circuito Educativo Regional, que no están dadas las condiciones para un regreso a clase presencial en esa unidad educativa, que se encuentra sin luz, se encuentra sin agua, se encuentra con una infraestructura bastante deteriorada, sin suficientes pupitres. Es decir, un desastre, y así pretenden iniciar clases en esta institución educativa, y esto es lo que ha señalado esta organización Fordisi durante el día de hoy.
Y organizaciones feministas han denunciado ante la CIE la violación de los derechos humanos de las venezolanas. Un grupo de organizaciones feministas ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas, una situación que se ha agravado en el contexto de la pandemia. Boudou ha destacado que las venezolanas viven una situación de desprotección y además están indefensas por parte de las autoridades. Recordó que las mujeres también sufren la pobreza extrema del país, según ENCOVI, es del 76,1%. Hay mujeres que llevan 14 años sin disponer de agua potable, muchas de ellas cocinan con leña, se enfrentan a no tener alimentos en sus casas. Esto es lo que se ha venido señalando hasta el momento. Bueno, y parece que a la Fiscalía del Ministerio Público le ha dado por detener a agresores de perros. Ayer ocurrió, en estos días ocurrió lo del perrito que fue muy viralizado en redes sociales. Y ayer ocurrió otro hecho, un motorizado embistió con su moto a un perro, esto fue en el estado Táchira, agrediendo a la mascota y según el Ministerio Público colocando en peligro no solamente a la mascota sino a una niña que también iba en la unidad. Le imputaron delitos de maltrato animal y de justicia por mano propia. Y esto sale en la cuenta de Twitter, en el hilo de Twitter del fiscal general del régimen, Tarek William Saab. Pero yo pregunto, ¿cuándo publicará Tarek un hilo sobre las muertos de Ripial en el estado Apure? Aquella familia que asesinaron y de la cual no se sabe ni se ha abierto ningún tipo de investigación. ¿Cuándo veremos eso? Está muy bien, hay que enfrentar el tema de la violencia contra los animales, pero yo creo que también hay que enfrentar y con mucha más insistencia la violencia contra los seres humanos. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web. En enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.